Pero hace ya un par de años, cuando yo empezaba con esto de las sustancias, yo conocí un chamán que se acercó a mí y me mostró un libro de dibujos que él hacía. Me decía, mira, Mariano, todo esto que tú estás experimentando en sustancias, yo lo puedo hacer sin esto y veo estos entes, hago esto, también puedo hacer esto. Como que entre los dos nos llamamos la atención porque él podía hacer todas estas cosas sin necesidad de nada de estas sustancias. Él como que lo tenía muy claro. Y también me enseñó algunas cosas también. Y también me pidió, de alguna manera, me dijo, oye, enséñame a hacer esto también en sustancias, porque también pasaba algo curioso. Él, porque él lo podía hacer, tenía como como cierto, no sé si decirlo como bloqueo, como que las sustancias como que para él, ¿no? Y me decía, es que quiero también aprender tu perspectiva, ¿no? Este chamán que yo conocí tenía tanto como su polaridad como de luz como su polaridad oscura. Yo jamás juzgué su proceso, jamás juzgo esto de brujería ni nada de esto. Son temas que a mí en lo personal no me llaman la atención. Sin embargo, en ese momento que fue el 2019 conocí a esta persona y me mostró, bueno, volviendo como al tema, me mostró un librito de dibujos que él hacía y me dijo, no sé si tú has visto estos como seres que puedes ver en el astral, solo me advirtió que tuviera cuidado y por el astral quiero decir cuando pues tú estás meditando o estás en un viaje y de repente pues cambia esa realidad, cambia como que esa perspectiva que estamos viendo, pues al menos para mí, a mí no me gusta usar los términos como del juego, como registros akáshicos, ni planos astrales, ni Cristo, ni Buda. A mí no me gusta usar nada de esto porque simplemente siento que son etiquetas más que el juego te avienta, ¿no? Yo le llamo este plano Villa Digital, que es el mundo que corre dentro de este mundo que nosotros no podemos ver y ahí están los pensamientos, estas entidades. Obviamente tú lo creas todo, siempre lo quiero aclarar. Sin embargo, todo en este juego de la vida, en esta perspectiva que podemos experimentar, existe la individualidad, ¿no? Y así como hay individualidad en los gatos, en otros seres, también lo hay en otras entidades que pues también estás proyectando y que existen en estos planos, ¿no? Él me advirtió y me sugirió que cada vez que yo hiciera viajes tuviera en cuenta que estoy abriendo portales hacia mis propias dimensiones mentales, que esto fue lo que más me gustó, que me dijo, mira, Mariano, muchas de las personas que acuden a mí por cosas de ego, ¿no? Acuden que porque quieren varo, que porque quieren amarres, que porque quieren estas madres, y no, realmente yo lo que quiero hacer y me llamó la atención de tu personaje, Mariano, es que, o sea, como que quieres ver más allá de lo evidente, quieres ver más allá del varo, quieres ver más allá de esto, ¿qué es esto realmente, no? Y con este chamán, pues bueno, una de las primeras cosas que compartimos es que sí, efectivamente, esto es un juego y efectivamente los jugadores estamos en una Matrix primaria, dormidos, teniendo esta experiencia en un cuerpo físico actualmente, ¿no? Entonces esto fue lo que a mí me impresionó, porque realmente todo el mundo anda con el mame de manifestar, de todo esto, que está muy chido, ¿no? Pero cuando te pasas más allá de la mecánica de la realidad, te das cuenta que, pues bueno, está muy, muy tosco cómo funciona precisamente esta mecánica de la realidad. Y justamente una de estas cosas que me dijo es cuando tú actives tu tercer ojo, por decirlo así, y viajes en estas dimensiones, vamos a darle play otra vez porque acá se nos apagó otra vez el sync. Y me advirtió, mira, Mike, cuando tú hagas estos viajes y vayas a esas dimensiones mentales, que aquí le dicen el astral, por decirlo así, hay otras entidades y estas entidades se te pueden pegar, son entidades parasitarias. Quiero que las veas. Y me enseñó un librito de estas entidades que él había dibujado y yo dije, claro que las he visto, cabrón. O sea, me impresionó tanto porque eran de las primeras veces que yo, que empezaba a conocer gente y yo decía, verga, me estoy quedando loco, ¿qué es esto? Y entonces conocí a este chamán que me enseñó estos dibujitos. Vaya, básicamente de estas entidades o parásitos de la psique, como les decía Carl Jung. Y sí, totalmente, son como una especie de gusanos. O sea, de verdad sí se ven como parásitos. O sea, de verdad están horribles, al menos desde la perspectiva que yo veo. Y precisamente se alimentan de tus bajas emociones y de tus impulsos más carnales. Pues, por ejemplo, ¿cómo me pasó esto? Pues alguna vez estaba en un viaje de LSD de los primeros que hacía y se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no salgo a la calle a ver cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta realidad, esta perspectiva bajo esta como ampliación que tienes cuando tienes estas sustancias, cuando estás en estos estados alterados que puedes ver más colores, o sea, sentir más como toda esta perspectiva, ¿no? Salí y para mi sorpresa, pues me di cuenta que de verdad estamos en un juego y que todos los personajes que tú estás viendo, una gran mayoría de ellos, son personajes, como les decía, Dolores Cannon, que si no han visto a Dolores Cannon, les recomiendo muchísimo a esta señora. Que varias de las cosas que de hecho yo digo en los videos también los dice ella y también las he comprobado, que dices, ah, cabrón, entonces pues no creo que todos estemos alucinando que esto es un juego, ¿no?
Pues básicamente lo que dice Dolores Cannon es que cuando tú vas a la calle, tú encuentras una serie de personajes que dices, bueno, ¿y estos quiénes son, no? Estos personajes que tú puedes encontrar cuando tú, jugador, sales a la calle, pues efectivamente son los personajes extras que saldrían en una película y que están en su guión y que también tienen su guión y son protagonistas de sus propias historias y que tú eres un personaje secundario para ellos y están ahí puestos para sacarte emociones también. Son inteligencia artificial respondiéndote en tiempo real. Esto es lo interesante, ¿no? Pues bueno, cuando salgo a la calle, lo primero que noto es esto, ¿no? Noto cómo algunos personajes en mi lateral, en mi lado lateral, pues ni siquiera se mueven, están congelados. Y al momento de yo voltearlos a ver es cuando se empiezan a mover y empiezan a tener interacción. Y dije, no, pues es que esto sí es un juego. Estoy básicamente viendo cómo funciona la Matrix o la Latiz, ¿no? Después de esto, y volviendo a lo del chamán, me voy entrando a la tienda de la esquina. Y entonces veo como un señor tiene como pegadas como de estos larvas energéticas, como le dicen aquí. Y entonces yo podía escuchar los pensamientos del señor, o sea, el señor estaba emputadísimo, no sé de qué estaba emputado, pero esta larva se estaba alimentando de ese pensamiento y entonces todavía le seguía inyectando más mierda a esta larva, le seguía diciendo, no, mira, todos son unos pendejos, mira, esta morra no se quita, esta vieja no te atiende, entonces dices, ay, cabrón, o sea, yo me espanté porque no era la única persona con una larva, no eran varias personas que tenían larvas y entonces ahí fue cuando yo empecé a sacar esa frase de, es que cuando crees que estás hablando tú, no estás hablando tú, o sea, realmente hay algo que está interfiriendo y interviniendo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Pues muy fácil, con tus emociones. Cuando son emociones donde estás muy caliente, o sea, muy caliente en el sentido de muy emputado, hay una pequeña línea en donde tú puedes traspasar a hacerle daño a alguien o no. Y es justamente cuando te das cuenta, cuando ya estás perdiendo el control de tu emoción, ahí están esas pinches madres que te hacen que te inyectan ese impulso extra, ¿no? Y que muchas veces la gente dice, es que se me metió el demonio, pues precisamente son estas entidades en un mundo que tú no puedes ver, existen. Es lo mismo que si lo llevamos al mundo de las hormigas. Las hormigas no tienen idea que existes. Ellas están en su mundo, están viviendo en su terrario, como nosotros estamos viviendo en nuestro terrario, y ahí están. Y no saben que está existiendo el humano y entonces el humano pasa encima de ellas en el sentido de que pueden ir a cualquier mundo mucho más rápido que ellas y sin embargo estamos coexistiendo en el mismo espacio en diferente como no sé si dimensión, por decirlo así. Y entonces ellas te verían a ti como un dios o como una entidad suprema, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Esto que nosotros llamamos dioses o esto que nosotros llamamos seres que son nuestros creadores, pues precisamente son seres de otras dimensiones que nosotros nos están viendo, pues están viendo cómo está el humano, están viendo y a veces darse cuenta de eso es bien choqueante.